16 de febrero. 8:26 horas. Daré este momento de tranquilidad para seguir escribiendo lo que sucedió el día de ayer. Eran las 5 de la tarde aproximadamente, y aún seguía luchando constantemente para proteger la parte más débil de mi casa, mi ventana. Estaba agotado de tanto martillar, de tanto atacar con mi lanza el cuerpo de los muertos, mis brazos ya no respondían. De pronto, en el cansancio, mi vista se oscureció por un momento cuando ya no podía seguir adelante, haciéndome retroceder unos pasos quedando apoyado de espaldas a mi pared. Una luz tenue alumbraba mi rostro ensombrecido que provenía de la última abertura de mi ventana entablada, por donde se filtraban los últimos rayos del sol. Arriba en el cielo, surcaban nubes densas y extensas tomando una tonalidad rojiza, como si estuviese reflejando el color sangriento de la asolada ciudad. Dios, no lo esperaba, de veras, no me lo esperaba. Ya empezaba a dar inicio a la oscuridad, muy pronto caería la noche, y esas cosas aún seguían batallando contra mi débil y frágil ventana. Nunca se rinden. Ya no tenía más madera de contención, ni clavos. Poco a poco las tablas se rajaban. El hedor que emanaban esas cosas me daban unas náuseas insoportables que casi era imposible acercarse a ellos. Los gemidos que se escuchaban desde allá afuera eran insoportables, terroríficos, desquiciantes, sentía como se metían rápidamente dentro de mi cabeza, haciéndome perder mi paciencia y mi cordura, habiendo llegado a pensar que lo hacían a propósito. En medio de mis paredes que daban eco a la resonancia de esos gemidos, encorvaba mi cuerpo y después me apretaba la cabeza con las dos manos con mucha fuerza, tratando de no seguir oyendo, de controlarme en ese momento, pero, seguían llenándome de locura y odio. De pronto no pude contenerlo más, y empecé a gritarles inútilmente. ¡Fuera de aquí! ¡Quítense de mi vista! ¡Lárguense, maldita sea! En las aberturas de las tablas, estos pegaban su rostro con rapidez y mucha fuerza que parecían golpes, y empezaban a oler. ¡Oh diablos! Parecían grotescos ronquidos que me intimidaban y me aterrorizaban. El saber de que esas cosas te quieran comer, te da una sensación de miedo y escalofrío, sobre todo si no sabes lo que pasará más adelante. Los muertos vivientes seguían asediando mi ventana con tanta fuerza, que se me hacía casi imposible poder detenerlos. Estaban rompiendo las tablas de seguridad que yo mismo puse con tanto esfuerzo. Metían sus delgados, maltratados y grotescos brazos en las aberturas, tratando inútilmente de alcanzarme. Yo sabía que esto no iba a durar mucho tiempo. Ya no había más alternativa. Había llegado la hora. Rápidamente subí a mi terraza para presenciar lo que esas cosas pueden llegar a hacer. Y quedé totalmente sorprendido. Traté de tranquilizarme, controlarme un poco, pero viendo semejante número de muertos vivientes, con sus ropas gastadas, sucias, manchadas de sangre y con sus figuras escuálidas parándose de una manera retorcida, parecía que estuviese en el infierno mismo. Eran repugnantes, grotescos y asquerosos. Seguía contemplando la escena, poniendo el 100% de mi atención en esas cosas, preparándome para lo peor. Hay una ley en este mundo, en que la mayoría de mortales han experimentado en sus malos momentos de su vida, y sin darse cuenta, siempre sale una conclusión. Que, las peores cosas, pasan en los peores momentos. Pero, tendría que romper esa ley. Ya había pisado fondo, ya había caído muy bajo, había perdido a mi familia. ¿Qué cosa mala podía pasarme después de todo eso? Absolutamente nada. Lo que baja, tiene que subir. Y yo, tenía ya, esa tendencia. Eran muchos, eran demasiados. Había por lo menos unos 100 o tal vez un poco más. Pero eso no importaba, la idea no es pelear con ellos, la idea es escapar con vida, sano y salvo, sin ningún rasguño o mordedura. De un momento a otro, involuntariamente, mi respiración aumentó. Mi cuerpo empezaba a traicionarme. No podía respirar muy bien, sentía que mi pecho se cerraba por culpa de la desesperación y los nervios, pero tenía que controlarlos. El asma también es una enfermedad mental. Si controlas la situación, también controlas el asma. No necesitaba medicamentos, porque a mi parecer, eso generaba dependencia. Aunque mis médicos digan lo contrario. Seguían llegando más y más. No paraban. Y de pronto. Crash. Se escuchó el fuerte crujido que hacen las maderas al ser rotas. Eran las tablas de seguridad de mi ventana que se rompían en pedazos por la presión, fuerza e insistencia de los muertos vivientes. Entraron. Sí, entraron muchos a la vez, desesperados por comerme sin piedad. Estos malditos caníbales estaban por encima de nosotros en la nueva escala de la cadena alimenticia.
Estos eran el mayor error de toda la historia de todos los tiempos, podría ser la última si nos llegamos a extinguir. Parece increíble que por culpa de algunas personas inconscientes, bastardos de la humanidad, millones y millones de vidas paguen la consecuencia. En el lado izquierdo de donde vivía había una casa con techo de caláminas, continuándolo con otra de 3 pisos. El de la derecha la tenía de concreto y le continuaba un terreno vacío. Esta era la casa de mis vecinos que ya estaba abandonada desde hace mucho tiempo, por lo tanto no habían dejado alimentos ni agua. Sus dueños se fueron antes de que las cosas se salgan de control. Hicieron bien en irse. Tomaron la decisión correcta. Yo sabía que escapando por mi puerta sería imposible, pero si lo haría por el techo de mi vecino, me daría oportunidad de escapar, pero eran demasiados para hacer eso. Así que decidí un plan arriesgado. El plan era juntar a todos los muertos posibles dentro de mi casa para que dejen la calle libre, para poder escapar. No podía fallar. Para hacer eso tuve que abrir todos los cuartos de mi primer piso, y en cada una de ellas dejaba ropas que yo usé durante mucho tiempo, ropas totalmente sucias, sudadas, para que los pudieran oler. Cada prenda en un cuarto diferente, incluso en el segundo piso. Tuve que darme un buen baño rápidamente, tenía agua suficiente para eso, para que mi cuerpo deje de expedir un hedor que los atraiga. Para todo eso tendría que tener 2 señales que marcaran el punto de partida. La primera señal consistía en varias latas de leche vacías, colocadas uno encima de otro en el 5.º peldaño de mi escalera que lleva al segundo piso. Eso me alertaría. No dejaban de entrar, se desesperaban como desquiciados, a montones, aglomerados y apilados, la horda no dejaba de parar, solo seguían adelante, no descansaban. Se empezaba a oír, como los muebles eran arrojados al suelo, el sonar de las puertas abrirse, los vidrios romperse, los crujidos de los floreros y maceteros de mi jardín, los gemidos y alaridos ahogados insoportables que estos zombis emitían. Pero yo seguía tratando de que mi respiración siga normal. De pronto se escuchó el sonar de las latas de leche tiradas, que caían ruidosamente por cada peldaño. Rayos, ya estaban subiendo al segundo piso. Me pegué al lado derecho de mi terraza, con mi mochila puesta en mi espalda, conteniendo agua y comida para racionarlos por lo máximo 4 días. Estuve ahí, esperando el sonido de la segunda y última señal que marcaría el inicio de mi fuga. La segunda señal consistía en varias botellas de vino puestas en la tercera grada, y en las siguientes colocaba sillas, muebles y otras cosas que obstaculicen el paso. Dios mío, el que me esté leyendo en este momento, no sabe lo aterrado que me sentía en esa situación de gran tensión. Entraron por todos los cuartos del segundo piso desesperadamente. La circunstancia no ayudaba para tranquilizarme. De pronto toda mi casa empezó a vibrar por la gran cantidad de muertos vivientes dentro de ella, como si fuese las gradas de un estadio repleto de fanáticos. Ahora ya no sabía si era mi casa o yo, el que temblaba. Diablos, el momento se acercaba y yo, me estaba jodiendo de miedo, parecía una horrible pesadilla en que estos seres endemoniados juzguen de la manera más cruel e inhumana el pecado del hombre. Ya quería que esto terminase pronto, si tendría que morir, moriría ya, pero ya no quería seguir esperando más. Pero, cada segundo que transcurría duraba por 3. No lo soportaba. Entonces se oyeron las botellas romperse en varios pedazos. Había llegado el momento. Tenía una soga larga, atada desde los fierros de mi columna aún sin acabar, hasta el techo de mi vecino. De esa manera podría escapar, pero lo tenía que hacer rápido, muy rápido, y después, solo Dios sabe lo que pasará después. Mi lanza ya estaba en el otro techo, y yo, estaba colgando de la soga, bajando lo más rápido posible, antes de que esas cosas me perciban. Una vez abajo, cogí mi lanza y lo tiré a un terreno vacío que quedaba al costado. Había arena de construcción en esa parte. Salté sin pensarlo. La pista estaba casi libre salvo algún zombi sin pierna. Y empezó la huida. No miré atrás, solo pensaba en correr y correr, ni siquiera miraba a la izquierda ni a la derecha, solo miraba de frente. Había logrado avanzar más de 10 cuadras sin parar y a toda velocidad en medio de todas las casas que había en el camino. Ya estaba cansado, el corazón me dolía mucho, mi pecho hacía pitidos al momento de respirar y quería vomitar, y fue ahí entonces en que tropecé con una piedra que había en medio de mi camino haciéndome caer bruscamente. Mi pecho, manos y rostro rozaron el áspero de la pista. Estuve a punto de desmayarme por el agotamiento o por el miedo en ese momento. Pero justo cuando iba a cerrar mis ojos por el desmayo, escuché unos golpes pausados. El sonido parecía provenir en dirección a mi izquierda.
Giré mi rostro empolvado a esa dirección y cuenta me di de que se originaba dentro de una de las muchas casas que había. Era el golpeteo que se hacía a una puerta de madera, ese sonido pausado era reconocible, era una de esas cosas atrapado en su propia casa. Me puse de pie lentamente con mucho esfuerzo. Después, me sacudí el polvo de mi ropa. Mis manos me ardían mucho ya que me había raspado fuertemente al momento de caerme. Luego de un momento, escuché otro golpeteo más, pero esta vez provino a mi derecha, y continuaron aumentando en todas las direcciones. Ya sabía lo que estaba pasando, me percibían, podían olerme. La sangre expuesta al aire, la carne abierta y fresca libre de infección, me reclamaban para unirme con ellos al infierno viviente en que estos estaban encerrados. No podía parar, así que seguí adelante.